FM 89.1, Radio Universidad. Mauro, como decías al comienzo del programa, hoy vamos a estar hablando sobre intersexualidad, retomando un tema que ya hemos tocado en otras oportunidades. Es un tema que quizás no está muy hablado, muy difundido. La sociedad comienza a comprender que el género no es binario y que es distinto de la biología, pero la biología todavía se sigue entendiendo como binaria y tampoco lo es. Tenemos en línea a Mauro Cabral Greenspan, es activista transgénero argentino por los derechos de las personas intersex y trans. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba y formó parte de un proyecto llamado Justicia Intersex. Sobre el tema de la justicia y de la medicina también vamos a estar hablando. ¿Qué tal, Mauro? María y Mauro, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, y un placer tenerte acá para charlar y para visibilizar también esta temática que hay mucha gente que desconoce, ¿no? Entonces estamos acá para aportar un poco de luz sobre esta temática. En primer lugar, empezar por el principio, ¿no? Por definir qué es una persona intersexual, qué es la intersexualidad. Una persona intersex es una persona que nació con características sexuales que son más o menos distintas en mayor o menor grado que las que tienen el resto de las personas. Las características sexuales son los rasgos físicos del sexo, es decir, los cromosomas, las gónadas, es decir, los ovarios, los testículos y también los genitales. La intersexualidad es el conjunto de todas las distintas maneras en que los cuerpos de las personas intersex varían en sus características sexuales. Bien, esto significa que no hay dos sexos, no hay solamente dos sexos, ¿verdad? Uno puede decir que, mira, todas las personas nacemos con características sexuales y en general vienen organizadas de dos maneras. Y en general quienes tienen un tipo de características sexuales o un conjunto se asignan al sexo femenino y quienes nacen con el otro conjunto se asignan al sexo masculino. Pero hay mucha variedad, es decir, no es que haya dos sexos o tres o cinco. Es variable, claro. Muchas características, claro, sexuales distintas, y lo que sí hay una cierta regularidad, es decir, que en general se presentan de dos maneras. La mayor parte de la gente nace con un tipo u otro de características sexuales, y después hay muchos otros tipos. Bien, ¿qué es lo que sucede actualmente en Argentina y en el mundo cuando una persona nace con estas características? En general, es decir, hay ciertas variaciones de las características sexuales que son visibles en el momento del nacimiento y hay otras que se hacen visibles más tarde en la vida. Cuando son inmediatamente visibles después del nacimiento, durante los primeros meses de vida, lo que se hace habitualmente es intentar corregirlos a través de intervenciones quirúrgicas. Por suerte, de a poco se van realizando cada vez menos de esas intervenciones, pero todavía se siguen realizando. Cuando hablamos de corregir, en general cuando uno corrige es para adecuar algo para que esté bien, ¿no? Y acá, ¿qué es lo que se opta cuando se intenta, entre comillas, corregir esto? Lo que se trata es que el cuerpo de la persona intersex se parezca lo más posible al cuerpo de las personas que no son intersex. Entonces, básicamente se trata de cirugías que no tienen ninguna necesidad médica, es decir, que no se realizan para curar ningún tipo de patología, sino que son cirugías cosméticas para intentar sobre todo que los genitales de las personas intersex se parezcan a los genitales promedio que tienen niños y niñas. Esa es toda la explicación, digamos, acerca de por qué se realizan estas intervenciones que el movimiento intersex llama intervenciones normalizantes. Claro. Lo que se trata es como de reconstruir, o de construir, mejor dicho, quirúrgicamente la apariencia de un cuerpo similar al resto de los cuerpos. Mauro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mauro te saluda. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, escuchándote me interesaría saber un poco tu historia, Mauro. No sé si te incomoda contarlo, pero digo también para algunos que están tal vez atravesando por una situación similar, que digo, vos te has enterado de esta situación, te lo han contado, ¿cómo fue? Digo, si ha sucedido esto mismo de lo que charlamos en tu caso.
Mira, yo como les decía al principio, hay muchas veces la intersexualidad se ve incluso antes del nacimiento o poco después del nacimiento, pero para muchas personas intersex, incluido yo, recién se diagnostica al comienzo de la pubertad, y lo que ocurre en esos casos es que hay una presión familiar y social muy fuerte en torno a también a la normalización del cuerpo. En mi caso tiene que ver con quienes recibían el diagnóstico en la pubertad, y bueno, cuando me tocó vivirlo a mí, que era hace unos 30 años atrás o más, no había mucha información, es decir, que mi familia decidió que tenía que pasar por esas cirugías y no existía la información que existe en este momento ni los mecanismos de protección para poder evitarlas. Es decir, que no, en mi caso no se trató de que alguien me contara lo que había ocurrido, sino que me tocó vivirlo a mí ya siendo más grande. No es el caso de muchas personas intersex en la Argentina, que incluso hasta el día de hoy tienen que pelear por conocer la verdad de lo que se les hizo, o porque no tuvieron acceso a su historia clínica, o porque se les sigue negando, o porque también existe la idea de que las personas van a vivir mejor si las familias guardan el secreto de lo que ocurrió, algo que hace que sea muy difícil para las personas intersex conocer la verdad de lo que les ocurrió. Bueno, entiendo también que esto último forma parte del proyecto de ley que se estuvo presentando, ¿no? Que tiene que ver con el derecho a la información, incluso de tener la historia clínica, de que muchas personas tal vez no acceden a ella, ¿no? Sí, el proyecto incluye el acceso a la información, es decir, el movimiento intersex lo plantea en términos de derecho a la verdad, porque tiene que ver con conocer qué tipos de intervenciones se hicieron, y por qué, y dónde, y quién las hizo, digamos, y con la autorización de quién. Pero también el derecho a la verdad tiene una dimensión social que tiene que ver con que la gente sepa y recuerde que este tipo de violaciones a los derechos humanos ocurrieron y ocurren actualmente en la Argentina, porque forma parte de nuestra propia historia, de nuestra propia manera de vivir el género. Entonces, el propósito que tiene el artículo del proyecto de ley, que es sobre la constitución de una comisión de la verdad, tiene esos elementos individuales de que las personas tengan acceso a la información sobre sus propias historias clínicas, pero también que la sociedad tenga acceso a la verdad y a la memoria acerca de las violaciones a los derechos humanos contra las personas intersex. ¿Y en qué estado está este proyecto, Mauro? El proyecto está presentado, tiene estado parlamentario, fue presentado en diputados el año pasado, y bueno, y esperemos que ahora que ya las elecciones quedaron detrás, poder militarlo el año que viene para que sea aprobado. Y dentro de los contenidos ESI, ¿se habla de intersexualidad también? Se habla cada vez más, pero es un tema que sigue resultando muy difícil por algo que ustedes mencionaban al principio, y es esta idea de que los cuerpos son binarios, y hay algo que está muy arraigado en nuestra sociedad, que tiene que ver con patologizar la diferencia corporal. O sea, que todo aquello que en un cuerpo se vea diferente, para la mayor parte de la gente inmediatamente significa que se trata de una patología y que es necesario corregirlo. Entonces, bueno, es necesario avanzar sobre ese tipo de supuestos. Sí, avanzar sobre la diversidad que existe y que es eso, es la biología es diversa, la naturaleza es diversa y el género también, ¿no? Pensaba un poquito también en esto de asignar, ¿no? Así, por elección médica, un sexo cuando tampoco sabemos cuál va a ser la identidad de género de esa persona, ¿no?
Bueno, pero eso, ahí el movimiento intersex en general tiene una posición a favor de la eliminación de la asignación de sexo, porque en general el sexo se le asigna a las personas y en ningún caso se sabe cuál va a ser su identidad al crecer. Claro. Porque no solamente pasa con las personas intersex, la existencia de personas trans muestra que en realidad se hace una apuesta en el momento del nacimiento, se supone que la persona se va a reconocer en ese nombre, en el sexo que se le asignó, pero eso no quiere decir necesariamente que el proceso se dé de esa manera. Entonces, en general el movimiento intersex no se preocupa tanto por la cuestión de la asignación, es una posición más de, bueno, que se tome una decisión si es necesario tomarla. Lo fundamental es que esa decisión no significa que se va a alterar el cuerpo de la persona sin su consentimiento. Y si se alteró, que tenga la información sobre lo que sucedió, ¿no? Y si se alteró, que tenga la información, y bueno, y el acceso en general, digamos, el pedido es más amplio, el acceso a la información, pero también a las posibilidades de tener apoyo para sobrellevar las consecuencias de esas intervenciones. Porque en general lo que ocurre con las intervenciones de normalización corporal es que producen otras consecuencias muy negativas, es decir, producen insensibilidad, producen dolor, producen esterilidad en algunos casos, producen, digamos, infecciones a repetición, es decir, que hay una serie de consecuencias que también merecen atención. Y además, digamos, existe una demanda por el derecho a la reparación, es decir, pensando que el cuerpo de una persona, eso puede incluir, por ejemplo, la posibilidad de tener orgasmos, o la posibilidad incluso de tener relaciones sexuales, o de no vivir toda su vida con depresión o con un trauma, digamos, o con un trastorno así de estrés postraumático. Todo lo que configuran las intervenciones que por el movimiento intersex se tratan de formas de mutilación genital, hace que las personas intersex que hemos sido sometidas a esas intervenciones también demandemos, digamos, el acceso a la verdad, pero también a las garantías de no repetición y a la posibilidad de acceder a formas de rehabilitación y de reparación. En general, cuando las personas piensan en cuestiones intersex, piensan en proteger el cuerpo de personas que todavía no nacieron, pero la inmensa mayoría de personas intersex que ya nacimos, fuimos sometidas a esas intervenciones y vivimos con las consecuencias de esas intervenciones por el resto de nuestra vida. Mauro, se entiende perfectamente, ¿no? Vos decías que hay mecanismos para evitar que esto siga sucediendo, que es uno de los planteos que por supuesto están luchando por sus derechos, por los derechos de las personas nacidas, pero también por las próximas generaciones, ¿no? Vos decías que hay mecanismos de protección. ¿Por qué sigue sucediendo? ¿Se saltean estos mecanismos? ¿Se ocultan? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se registran estas intervenciones? ¿O se registran estas intervenciones o se hacen de manera clandestina? No, las intervenciones se registran. Lo que ocurre es que la medicina no ha cambiado aún el modo en el que comprende a los cuerpos intersex, y para la mayor parte de la sociedad lo que la medicina dice es cierto, y hay una profunda resistencia de los espacios médicos, incluso los espacios hospitalarios, para lo que tienen que ver con la interpelación en términos de derechos humanos. Claro. Lo vemos, por ejemplo, en relación con la violencia obstétrica. Para muchas médicas y personal de salud es imposible pensar que dentro de los hospitales se pueden cometer violaciones a los derechos humanos. Y para poder desmantelar la ocurrencia de este tipo de violaciones a los derechos humanos, necesitamos que los hospitales sean vistos también como espacios donde es necesario defender los derechos humanos. Es decir, pasa porque puede pasar, porque no ha sido posible hasta ahora interpelar el modo en el que la medicina trata los derechos de las personas intersex. Tiene que ver con la información que se le da a padres y madres, tiene que ver con hacer de manera, digamos, muy urgente cirugías que pueden esperar hasta que las personas puedan consentir. Es decir, que hay un sistema médico
que sigue patologizando la diferencia corporal y que interviene en función de esa patologización. Y socialmente eso no produce el escándalo que debería producir. No es excepcional, como yo digo, lo que tiene que ver con la violencia obstétrica nos muestra que estas violaciones ocurren y siguen ocurriendo y se informan y siguen ocurriendo. Es decir, que tiene que cambiar el modo en el que se piensa a la medicina como un ámbito donde también es necesario reforzar el cumplimiento, digamos, a rajatabla de los derechos humanos. Totalmente, Mauro. Hace muy poquito también hablamos con especialistas en neurología, hablamos de la diversidad neurológica, ¿no? De cuestiones como dislexia o cuestiones como Asperger que estaban como patologizadas. Hoy se habla de distintas condiciones en el procesamiento de la información, de diversidad neurológica, como hay una diversidad física también. Me parece que lo que nos falta como sociedad y quizás como lo que le falta a la ciencia a veces es abrirse a esa diversidad. Acá siempre decimos que apoyamos enormemente a la ciencia, porque lo que tiene de bueno la ciencia no es que no cambia, sino que cambia solamente ante la nueva evidencia. Hay que insistir con esta evidencia para que la ciencia pueda ir cambiando. Y a poquito esperemos que eso vaya sucediendo, Mauro. Sí, y yo, digamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, y un trabajo que se viene haciendo desde hace años. Tiene que ver con revisar aquello que se acepta como evidencia. Es decir, por ejemplo, en general, el testimonio de las personas intersex que hemos sobrevivido estas intervenciones, en general la medicina lo desprecia como evidencia anecdótica o dice, bueno, en realidad son unas cuantas pocas personas que se quejan porque en su caso no salió bien, pero dicen hay una mayoría de personas que está contenta, pero no existe la evidencia que pruebe eso. Claro. Es decir, que una de las disputas que tenemos con la medicina en este momento es qué cuenta como evidencia, cuál es la evidencia que apoye la realización de este tipo de intervenciones y por qué no se toma en cuenta la evidencia que dice que las intervenciones le arruinan el cuerpo y la salud y la vida a la gente. Está perfecto y es muy claro, Mauro, sobre todo cuando estamos hablando de intervenciones que se dieron sin el consentimiento de la persona, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de niños, niñas, niñes que acaban de nacer o adolescentes, preadolescentes. Mauro, ha quedado muy claro. No sé si querés agregar algo más, si tienen redes sociales desde estos espacios para que la gente pueda tener más información. Sí, nos pueden buscar en la Argentina, bueno, está Justicia Intersex, pero también existen otras organizaciones que tienen un trabajo muy activo, está Argentina Intersex, y Potencia Intersex, y Orquídea Intersexual. Hay un trabajo muy potente de activismo intersex, y en este momento hay mucha información en castellano disponible. Hay un sitio que se llama Brújula Intersexual, que funciona desde México, y que produce contenido informativo todo el tiempo sobre intersexualidad, así que este es un muy buen momento para informarse sobre el tema. Mauro, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo desde aquí, desde Lo que Mueve. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Así pasaba Mauro Cabral Grispan, activista transgénero argentino por los derechos de las personas intersex y trans. Hablábamos acerca de las personas intersex y todo lo que tiene que ver con la justicia, todo lo que tiene que ver con la medicina, con la ciencia y quizás concepto, ¿no? que vienen teniendo algunas personas que hacen ciencia de empezar a escuchar y a ver la evidencia de otra manera, ¿no? Lo hemos hablado con la diversidad neurológica, lo hemos hablado con la diversidad genérica y ahora hablábamos acerca de la diversidad sexual. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.